Pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. Palabras del rey David, ¿no? Y qué bonito que dice: he sido intachable. He sido intachable. Se ocupa mucha solvencia, ¿verdad?, para poder decir eso. Mucha, pues, pureza, mucha solvencia moral para decir estas palabras. He sido intachable delante de Dios. Y estamos hablando entonces del rey David. Ya tenemos 5 semanas antes de este domingo hablando de esta serie de los reyes de Israel. Llegamos entonces aquí con este hombre que es el segundo rey. Y la semana pasada decíamos que David por fin consigue que se unifique el reino. Por un tiempo, por 7 años, David fue rey solamente de una pequeña parte del territorio de Judá, y todo lo demás estuvo en disputa de los hijos de Saúl y de otros líderes del ejército de Saúl. Fue un caos. 7 años David estuvo huyendo, estuvo escondiéndose porque lo querían matar. Los descendientes de Saúl y otros jefes militares querían hacerse del trono. Pero después de 7 años, Israel en general, como un consenso, todos los ancianos de las tribus dicen: estamos hartos de esta lucha y queremos a David como nuestro rey. Entonces, después de 7 años, por fin David deja Hebrón y se traslada a Jerusalén. Trae el arca, la presencia de Dios viene y llena toda la ciudad, todo el país. Y eso estuvimos platicando la semana pasada. Dios está con David, el Espíritu de Dios está con él. Entonces David puede vencer cualquier obstáculo. No tiene miedo, dice: aunque esté en valle de sombra de muerte, no tengo miedo porque sé que tú estás conmigo. David empieza a ser prosperado en todo, y su fama empieza a crecer en las naciones vecinas, incluso con los etíopes. Y estaba yo buscando para preparar ese sermón la distancia. Son 4,000 kilómetros de Etiopía a Jerusalén. En carro, pues sácale cuentas, ¿no? Son ¿cuántas? 40 horas de camino, y a pie o en mula como antes. Esa distancia recorrió la fama de David. Todas las naciones vecinas sabían. Y miren, yo creo que algunos hemos oído por ahí que hay historias que se inventan, ¿no? Los países. Por ahí dicen que los niños héroes no fueron de verdad, sino que fueron una forma de impulsar el nacionalismo en México. Decían por mucho tiempo que David fue un personaje ficticio que se escribió en la Biblia para generar nacionalismo en los israelitas. Y mucho tiempo se dio, no la iglesia, ¿no?, sino personas fuera de la iglesia trataron de derrocar a este hombre, este líder, porque es un gran líder en Israel. Pero no fue hasta 1993, fíjese, 1993, que encuentran una estela. Una estela es una piedra, una losa de piedra grabada, donde tenía una historia, donde hablaban de una batalla donde los hijos de David, la casa de David, los descendientes de David lucharon contra, déjeme ver aquí, lucharon contra los arameos. Y esa batalla que se escribe en esta estela está narrada en Segunda de Reyes capítulo 3. Y entonces por fin la arqueología dice: bueno, la Biblia, David sí existió. Es la primera vez que se encontró evidencia histórica arqueológica de David que no fuera en la Biblia, porque estamos hablando de hace 3,000 años. Entonces la palabra de Dios es verdad. Y ahorita decía Daeli, ¿verdad?, la riqueza que encontramos en la palabra de Dios. Y si nos fuéramos buscando, hermanos, todo se puede comprobar. Y las cosas que no se pueden comprobar, es porque el Señor nos deja a través de la fe. Si todo se pudiera comprobar, si la creación del mundo de parte de Dios, de un Dios poderoso, pudiera comprobarse, no dejaría espacio para la fe. Pero por estas pequeñas muestras decimos: la Biblia tiene verdad, este hombre de verdad existió, y hay evidencia arqueológica de su historia. Y bueno, vemos en la vida de David un hombre que es bendecido, que es prosperado, y hace crecer los territorios de Israel como nunca nadie.
logró conquistar muchísimo espacio. Y si vemos en los salmos, hay muchos salmos que hablan de Jehová es mi pastor. Hay muchos salmos que hablan de prosperidad, de salud, de bendición. Pero encontraremos una gran cantidad de salmos donde David está pidiendo ayuda a Dios porque están sus enemigos sobre él. El tiempo de reinado del rey David fue de muchas batallas, y él sentaría las bases para que su hijo, el sucesor al trono, ya no tuviera que luchar. David fue el que se encargó de hacer tantas batallas, y bueno, empezó a tener éxitos y éxitos, y llegamos al capítulo número 6 de nuestra serie, que lleva por nombre David, la caída del héroe. La caída del héroe. Y voy a leerles en Segunda de Reyes 11, del 1 al 3. Dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Ahí, primera cosa extraña, dice: cuando los reyes tienen que salir a la guerra, David mandó a su general. Cuando tenía que estar en la guerra, dice, David se quedó en Jerusalén. Y continúa la historia. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Aparentemente a David le está yendo tan bien, como gana todas las batallas. Llega un punto en que él dice: sabes que ni siquiera ocupo ir, voy a mandar a mi general. Comodidad, me está yendo tan bien que ni siquiera ocupo ir a comandar mis ejércitos. Voy a mandar al líder, al más eficiente, lo voy a poner a cargo, y yo me quedo aquí en el palacio. Y luego dice: cierto día, en el mediodía, David se levanta de la cama. Imagínense, sus hombres en la guerra, y este hombre dice: en el descanso del mediodía, David estaba en su cama. Se levanta a gusto, camina por el palacio, cuando sube a una terraza, y por allá, en las casas de las personas, ve a una mujer desnuda bañándose, y dice que era muy hermosa. Y vamos a encontrar de verdad una enseñanza bien profunda, hermanos, en este extracto de la palabra de Dios. Número 1, comodidad. El ocio es el peor enemigo de un cristiano. Cuando sentimos que nos está yendo tan bien que ya ni siquiera necesito orar. Me está yendo tan bien y no tengo ningún problema, que hace mucho que no leo la Biblia y ni siquiera me ha hecho falta. Me está yendo tan bien que descubrí que no ocupo ir a la iglesia para que mi negocio crezca. No necesito. El peligro, fíjese, una responsabilidad del rey: ir a la guerra y estar al frente de su ejército. Una responsabilidad de nosotros como hijo de Dios: estar en la línea de batalla, porque todos los días estamos en guerra. Y ojalá que esta serie nos deje esto bien claro. Todos los días estamos en guerra, y el día de hoy no es contra sangre ni carne. No tenemos ejércitos. El enemigo no es tu suegra, no es tu vecina. El enemigo no es el que le hace mala cara a tus hijos. Tenemos enemigos que se mueven en mundos espirituales. Satanás todo el tiempo quiere destruirnos, quiere acabar con nuestra fe, quiere acabar con nuestra familia, quiere acabar con nuestro matrimonio. Y qué difícil es cuando nos sentimos tan cómodos, cuando todo está saliendo tan bien, que decimos: creo que ya no necesito ir a la iglesia. Mi negocio va viento en popa, mi familia está bien, mi matrimonio está muy bien, mejor me los llevo al Tata, mejor nos vamos para acá. Ya no necesito ofrendar, ya no necesito hacer nada, porque todo está saliendo excelente. Y pues el ocio en la vida de David empezaría a acarrear una serie de problemas. Y de la misma manera, hermanos, el ocio en nuestra vida espiritual
va a venir a destruir el mayor de los éxitos que hayamos logrado, porque hasta este momento David estaba en la cima. Era un pastorcito, es una historia de superación personal. Era un pastorcito pobre que fue ungido como rey, que mató a un gigante y se hizo el héroe. Tenía 17 años. Después lo ungen como rey, se convierte en rey de Israel. Y no solo eso, es buenísimo siendo rey. Es buenísimo para dirigir a su ejército, para mejorar la economía, para administrar justicia. Es buenísimo, todo le sonríe ahora, que se siente tan cómodo que él dice: puedo dejarle mi responsabilidad a alguien más porque ya ni siquiera necesito hacerlo. Entonces David, en un momento de ocio, ve a una mujer desnuda bañándose, y una persona sensata dice: esto no me conviene ver, entonces me alejo. Pero tal vez David se quedó más del tiempo necesario allí y se va, pero en su mente no tiene nada que hacer, hermanos. El ocio no tiene nada que hacer. Entonces en su mente solamente está esa mujer, y esa mujer, y esa mujer, y esa mujer, hasta que le dice uno de sus siervos: ve e investígame quién es. Viene con la noticia y dice: se llama Betsabé y es mujer de Urías. Es casada. El ocio, hermanos, es peligroso en la vida de las personas porque nos lleva a un peligro llamado tentación. Los momentos de ocio son los mayores causantes de ese sentimiento de tentación. Y les voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice así Santiago: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y ahora sí, el origen: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. David cae en tentación. David es guiado por sus propios deseos. Dejó de hacer lo que tenía que hacer en ese momento para consentirse, para apapacharse él solito, hacer lo que le gustaba. Y después de un rato se anima por fin y se pregunten quién es. Le traen la información. Y dice Santiago que cuando nos dejamos controlar por nuestros deseos, nos seducen y nos arrastran. David ya sabe cómo se llama la muchacha, ya sabe también que es casada, pero la tentación, ese deseo, ese pensamiento lo mantiene, y lo mantiene hasta que dice a sus siervos: tráiganmela. Es el rey. Y aquí hay que aclarar otro punto. Mientras tengas una posición más alta, vas a poder caer más fuerte en la tentación. Posición política. ¿Cuál es la tentación de un político? Y yo creo que todos los políticos empiezan diciendo: yo voy a ser diferente. No creo que alguien a sus 17 años diga: yo voy a enriquecerme y voy a ser corrupto. Yo creo que más de uno debe tener buenas ambiciones, ¿verdad? Buenos deseos, mejorar de verdad. Pero la tentación de un cargo es tan fuerte que caes en la tentación, tal vez allí por la corrupción, el dinero. ¿Podrá un líder espiritual vivir en tentaciones? Claro que sí, absolutamente. Un líder espiritual y el que tienes más cerca es el papá de la casa, porque tiene una autoridad dada por Dios, tiene un lugar alto, y cada decisión que toma papá repercute directamente en su reino. Entonces, cuando Satanás ataca una familia, cuando Satanás ataca un gobierno, cuando Satanás ataca una iglesia, siempre se va a ir a la cabeza. Porque la caída
de la cabeza, del hombre de la casa, del líder espiritual, del jefe de la empresa, del político, del hombre exitoso, la caída de ese hombre va a ser más grande y va a dañar a más personas. Va a dañar a más personas. Entonces David en este momento, fíjense, él era una figura política, pero dice la palabra de Dios, Pedro más adelante dice que David fue también profeta, porque sus salmos fueron profecía. El Salmo 22, David lleno del Espíritu Santo narró la agonía de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es una profecía de los sufrimientos que iba a tener Cristo. David era un sacerdote, David era el líder de alabanza de todo Israel, cumplía las tres funciones. Es el único hombre en la historia de Israel que fue rey, que fue sacerdote y que fue profeta. Entonces la caída de David le conviene mucho a Satanás. Si David hubiera sido un criadito del palacio, jamás hubiera podido conseguir a Betsabé. Pero es el rey. Mientras mayor posición tienes, más fácil y más tentador va a ser para ti caer en ese lazo. Llámese la tentación como quieras. Mira, hay tentación sexual, hay tentación por dinero, por buscar más dinero, hay tentación por fama, porque quiero ser reconocido. Cada quien es atacado por un tipo de tentación diferente. Podemos empezar a distinguir cuál es la nuestra. Pero entonces David la manda a traer en contra de su voluntad y se acuesta con ella y la despacha a su casa. Aparentemente no pasó nada. Nadie se enteró, si acaso uno o dos de los criados de las personas que servían a David. Pero hoy vamos a ver cómo funciona el pecado. Porque si tiene una característica principal el pecado en la vida de las personas, es que le encanta esconderse. Le encanta esconderse, que nadie sepa. Porque pecamos y es mi secreto. Nadie puede enterarse. Nadie puede enterarse. Una característica y la principal del pecado es que le gusta vivir en lo oculto. Siempre se va a esconder. Y David dice: pequé con esta mujer, fue un arranque, la despaché, pero nadie tiene por qué enterarse. Pero pasan unas semanas, la guerra sigue allá, el ejército sigue. Joab, que está al frente, David lo mandó, fíjense lo que no debía de hacer. Cuando esta mujer Betsabé manda un aviso a David y le dice: David, estoy embarazada. Oh, problema. Hay cosas que no se pueden esconder. El rey seguía descansando cuando le cae la noticia como un balde de agua helada. No puede ser, si David nomás la quería para una noche. David cumplió ahí, la tentación terminó para él. Está embarazada y es un secreto, un pecado más grande y un secreto más grande que David ahora tiene que seguir ocultando. Y entonces toma una decisión. Hasta este punto tienes dos opciones. Mira, cuando caes en el pecado tienes siempre dos opciones. Una opción, arrepentirte del pecado y aceptar las consecuencias. O número dos, cometer un pecado más grande para poder ocultar el primero. Y tristemente David decide cometer un pecado más grande para ocultar el primero. Entonces manda llamar al esposo de Betsabé, a Urías, se lo traen de la batalla y lo meten al palacio enfrente de David. Imagínenselo todo raspado, hambriento, durmiendo ahí en el monte, comiendo lo que podían. ¿Cómo llega este hombre delante del rey? Y le dice: mi rey, pues ¿qué quieres? Aquí estoy. Quiero saber cómo va el ejército, quiero oír noticias de parte de ti. Pues vamos, o sea, no hemos terminado la guerra, yo debería estar allá con mis hombres, con mis hermanos luchando. Y dice: ¿sabes qué? Tómate este día, qué bueno que me trajiste noticias, y vete por favor a dormir con tu mujer. Lo despacha y a la mañana siguiente, oh sorpresa, Urías está dormido en el pórtico del palacio. Urías, ¿por qué no fuiste a tu casa? ¿Por qué no fuiste con tu esposa? ¿Cómo voy a yo ir a descansar
¿Cómo voy a ir a mi casa con mi mujer si mis hermanos y mi pueblo está allá en la batalla? Mientras ellos están en la guerra, yo no puedo hacer eso. Entonces dice el rey: ok, bueno, está duro, Urías. Un día más quédate, dice, porque hoy estás invitado a un banquete en la mesa del rey. Dice la historia bíblica que David lo embriaga y lo manda a su casa y dice: ahora sí, va a estar con su mujer y va a pensar que el niño es suyo. Oh, sorpresa, Urías vuelve a dormir en la calle. Porque él dice: ¿cómo va a ser posible que yo descanse mientras mi ejército está allá muriendo? Yo necesito estar allá. Era un hombre íntegro. Entonces David toma la última de las decisiones, y para encubrir un pecado pequeño se ocupa un pecado mediano, pero para encubrir un pecado mediano se ocupa un pecado muy grande. Y David dice: perfecto, ¿quieres ir a la guerra? Excelente, nomás te voy a encargar que lleves esta carta. David escribe una carta, le dice: no la abras, se la vas a entregar a Joab, el comandante, el capitán. Urías lleva la carta, se la da a Joab. Joab la abre, la lee en secreto, y la carta dice así: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. ¿Dónde quedó el pastorcito? ¿Dónde quedó el jovencito que mató a un gigante? ¿Dónde quedó el jovencito que compuso: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. ¿Dónde quedó el ungido de Dios? ¿Dónde quedó el hombre perfecto que dice, y leíamos al principio, ¿no? Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. Me he abstenido del pecado. Pero en este momento nos sirve para darnos cuenta que nadie tiene blindaje ante el pecado. Nadie. Ni el mayor de los predicadores, ni la persona que tiene más tiempo en el camino de Dios, ni el que acaba de entrar al camino de Dios y está enamorado del Señor, de su Salvador. Nadie está exento de caer en tentación y cometer pecado. ¿Qué le pasó a este hombre que amaba a Dios? Que Dios decía: necesito un rey, pero que sea conforme a mi corazón. Ese es David, es especial, es perfecto. ¿Qué le pasó a este hombre perfecto? La tentación, dice Santiago, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Urías muere, pero en realidad Urías es asesinado. Lo mandan al frente de la batalla, y cuando ya van a atacar, todos sus compañeros se regresan. Imagínense qué triste, ¿verdad? Ese momento, ver que todos se regresaron. Quedaste con una espada enfrente de 20 guerreros ahí. Pues llevó la carta que era su sentencia de muerte. Urías muere. Acto seguido de David dice: venga chepacá, me voy a casar con Betsabé porque ya es viuda. Un pecado, otro pecado, otro pecado, y cada vez va siendo más grande, porque necesitas encubrir, porque al pecado le encanta esconderse, le encanta estar oculto, no le gusta que nadie sepa que lo estás cometiendo. Así funciona, así trabaja Satanás en nosotros. Estamos todos los días en una guerra, todos los días estamos luchando. Y ahora entonces es su amada esposa. Aparentemente no pasó nada, aparentemente nadie se enteró, simplemente David se casó y pues resulta que quedó embarazada bien rápido la muchacha. Y David está encaprichado, David está orgulloso. Y fíjese, este momento todavía él podía decir: Dios mío, perdóname por lo que he hecho. Pero en lugar de estar afligido delante de Dios por su pecado, dice: qué bendición, voy a ser papá otra vez. Tengo esposa nueva. Tenía varias mujeres. Tengo esposa nueva, la más bonita. Nadie sabe lo que pasó y voy a ser papá otra vez.
Nadie, hermanos, sabe lo que sucedió, aunque David en su corazón sabe la gravedad del pecado, la gravedad del daño que cometió. Y mire, muchas veces sentimos que podemos hacer y deshacer, que hay gente que comete atrocidades y decimos: qué bárbaro, o sea, no hay justicia en este mundo. Pero tenemos que saber algo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y aparentemente nadie sabe lo que sucedió, y aparentemente no va a haber justicia, porque es el rey, porque nadie lo puede decir nada. Pero Dios es el único encargado de hacer justicia, y su justicia es perfecta. Su justicia se va a ejercer tarde o temprano. Tal vez haya alguien que te haya dañado y tú digas: ¿cómo es posible que siga por ahí en las calles, que me hizo tanto daño? ¿Cómo es posible que lo pueda seguir haciendo y no le pasa nada y le va bien? Pero tienes que saber que el Señor va a hacer justicia, si no es en este mundo, en esta tierra, en la eternidad. Pero la justicia de Dios es perfecta. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Dios, dice el apóstol Pablo, no puede ser burlado. Nadie se sale con la suya, nadie se esconde de los ojos de Dios. Los ojos de Dios penetran, escudriñan los corazones, y sabe el Señor lo que hay dentro de nosotros. Y aquí es donde quiero que meditemos un poco, mire, porque sería muy fácil en este momento juzgar a David y decir: qué bárbaro, o sea, qué vergüenza. ¿Cómo es posible en ese cargo, en esa posición? Es bien fácil juzgar la historia, ¿verdad? Y les decía cuando empezamos la serie, ojalá que aprendamos a no juzgar la historia, a entender qué estaba sucediendo en estos momentos. Porque el sermón de hoy nos va a traer dos enseñanzas. Número 1, acerca del pecado, y número 2, acerca del perdón. Mire, hasta este punto tenemos a un rey que su imagen anuncia éxito, perfección, pero por dentro es un asesino y es un adúltero. Eso tenemos ahorita en este momento al frente. Pero quisiera que aprendiéramos algo del pecado, porque Jesús dijo que para poder juzgar a alguien, el que esté libre de pecado puede arrojar la primera piedra. Vamos a leer Mateo 5, 21 y 22. Y dice así: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dijo Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Mateo 5, 27 y 28. Han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Una verdad acerca del pecado, hermanos: para Dios, matar y odiar es lo mismo. Entonces, si en algún momento de nuestra vida hemos odiado a alguien, si en algún momento en nuestro corazón hemos deseado el mal para una persona, delante de Dios tenemos el mismo juicio que tiene un asesino. Para Dios, ver a una mujer y codiciarla, ver a un hombre y codiciarlo, y el adulterio es lo mismo. Así que si alguna vez has codiciado a una mujer, si alguna vez has visto a un hombre papacito, hermano, delante de Dios hemos adulterado. Para Dios es lo mismo. Y seríamos muy buenos para juzgar a David y decirle: quítenle el trono, échenlo del reino, qué vergüenza para la historia, cómo es posible que haya un rey así. Pero el Señor viene y nos dice: tal vez has caído en los mismos pecados de David. Tal vez el día de hoy en nuestro corazón delante de Dios podemos ser asesinos
Y podemos ser adúlteros si estamos odiando a una persona o si nuestros ojos no se miden y en nuestra mente codiciamos a una mujer. No necesitas caer en adulterio para ser adúltero. No necesitas cometer el acto delante de Dios. No necesitas matar a alguien para ser considerado por Dios como un asesino. Es suficiente que odies. Mira la verdad del pecado. Es tan fácil juzgar, pero darnos cuenta, hermanos, de que todos estamos tan sumergidos a veces en pecado. Dios mío, Dios mío. Por eso, hermanos, no nos apresuremos a juzgar a David. La verdad, hermano, es que todos podemos caer. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que siente que es un buen cristiano, aguas. El que siente que no tiene oportunidad de pecar, cuidado, mira que no caigas. Porque David se paraba y decía: yo soy intachable delante de Dios y no he cometido pecado. Pero se descuidó y cae en la comodidad. Y qué difícil es cuando nos descuidamos y caemos en una comodidad de la vida cristiana y decimos: tengo 10 años de bautizado, mi abuelo era cristiano, soy tercera generación en la iglesia apostólica. Cuidado, hermano, porque eres el primero que Satanás quiere que caiga. Cuidado, el que esté firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Y así transcurre la vida de David. En lugar de caer humillado y decirle: Dios mío, perdóname, David está contento porque su esposa acaba de tener un bebé. David está contento porque le encanta Betsabé. Es la mujer perfecta para él. Hasta que un día, toc toc, las puertas del palacio, y llega un hombre llamado Natán. Es un profeta. Y pide un momento para hablar con el rey y se lo conceden. Y David seguramente lo recibe. ¿Cómo estás, Natán? Qué gusto verte. ¿Traes buenas noticias? El profeta traía palabra de Dios. Hasta ese punto todo era positivo en el reino de Israel. Hasta ese tiempo todo era bendición. Tal vez David en ese momento está esperando que Natán le va a decir: ve a luchar contra tal pueblo y el Señor te va a dar la victoria. Pero Natán le dice: ¿sabes qué, David? Te voy a contar una historia. Te voy a contar algo. Dice: había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, mucho ganado en gran cantidad, pero el hombre pobre no tenía nada más que una pequeña ovejita que había comprado. Pero como era su única oveja, dice la historia, esa ovejita comía de su plato y de su vaso. Dice, dormía en su lecho. O sea, era como esos perrijos, ¿no? El perrito que es tu hijo que duerme contigo. Así era la ovejita para el hombre pobre. Su única ovejita comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su lecho, la acunaba como una hija, dice. Pero cierto día a la casa del hombre rico llega una visita. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, manda uno de sus criados y dice: maten la oveja de mi vecino y tráiganla para cocinarla. La mató y la preparó para su invitado. Y en ese momento David se pone furioso y dice: para Natán, no es posible, dice, el hombre que hizo eso merece la muerte y merece pagar 4 veces la oveja que mató. Y Natán era el rey. Con toda la vergüenza, con todo el miedo, le dice: David, tú eres ese hombre. Tú eres. Y en ese momento, imagínese, a David se le cae el mundo. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Nadie lo sabía, pero Dios no puede ser burlado. Viene el profeta a desenmascarar el pecado de David y le dice: David, tú eres ese hombre y traigo un mensaje de Dios para ti. Imagínese la fuerza, ¿no? Yo te ungí como rey de Israel, yo te libré de Saúl,
te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá, y si eso no hubiera suficiente, te habría dado más. ¿Qué pasó, David? Te habría dado más. El pecado de David abierto a la luz, lo que intentó guardar en secreto, adulterio, asesinato, lo que trató de ocultar por meses, lo que logró ocultar, ya había nacido su bebé, es sacado a la luz, porque al Señor no se le esconde nada. Y a partir de esto van a venir una serie de calamidades en la vida de David. En su casa va a haber violencia, va a haber enfermedad, va a haber vergüenza, van a pasar por procesos tan difíciles, porque el pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Y David ahora sí se va a arrepentir profundamente de su pecado. Y está en el Salmo 51. Así que si lo quieren leer en su casa, Salmo 51 es David clamando ahora sí perdón delante de Dios. Y mira, el clamor de David y el arrepentimiento fue tan sincero que Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. ¿Y quieres saber hasta qué punto lo perdonó? Pasan muchos años, David ya no existe, ahora es su hijo Salomón. De hecho, hablamos de Salomón hace algunos meses. Salomón al final de sus días se aleja de Dios, se aparta de Dios. Y quiero que leas esta parte de la Biblia. Dice Primera de Reyes 11:4. Dice: cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de su padre David. Y a ver otra vez cómo es posible, o sea, un adúltero, un asesino, pero queda en la historia. Y cuando Dios habla de él, dice: Salomón, ¿sabes qué? No me gusta cómo eres, te apartaste de mí, tu corazón no fue perfecto como lo fue el corazón de tu papá. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo puede ser un asesino un hombre con un corazón perfecto? ¿Cómo puede ser un adúltero un hombre con un corazón perfecto? Pero es que dijimos que hoy vamos a aprender algo del pecado. Todos lo podemos cometer, pero también algo del perdón. Y mira, Isaías 43:25. Es Dios mismo hablando. Yo, sí, solo yo, borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Verdad sobre el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, perdona de verdad. Cuando Dios perdona un pecado, totalmente de su mente sale y jamás lo va a recordar. David había sido un hombre perfecto, pero cayó el héroe, cayó el rey, cayó en pecado en lo más bajo. Vino castigo, vino las consecuencias del pecado sobre su vida. Se arrepintió, Dios lo perdonó, pero Dios lo perdonó a tal punto que Dios ni siquiera se acuerda de los pecados de David. Así que en la posteridad dice: David fue un hombre con un corazón perfecto. Verdad bíblica, verdad de la palabra de Dios acerca del pecado. El Señor puede borrarlos a tal punto que jamás hayan sucedido, que jamás, el Señor jamás se acordará de lo que hiciste, si te presentas delante de Él con verdadero arrepentimiento. Y mira, se necesita un arrepentimiento del tamaño de David para que Dios lo vuelva a conceder, a dar a conocer como un hombre perfecto. ¿Sabes cuál es el arrepentimiento de David? Jamás lo volvió a hacer. La única señal que nos dice que estamos realmente arrepentidos, hermano, es que jamás lo volvemos a hacer. Y si no lo volvemos a hacer, el Señor jamás se va a volver a acordar. Pecados grandes, pecados chicos delante de Dios es lo mismo. Es lo mismo. No podemos pararnos delante de Dios y decirle: mira, Señor, pero él era asesino y él era adúltero y yo estaba aquí en mi casa, yo no hice nada. Delante de Dios, hermanos, ninguno puede pararse sin culpas. Todos hemos pecado, todos podemos caer,
Todos podemos caer en tentación, caer en lo más bajo que jamás pudimos imaginar. Pero una verdad de Dios acerca del perdón es que el Señor lo olvidaría completamente si nos arrepentimos con todo el corazón. Si jamás lo volvemos a hacer. David jamás volvió a asesinar a alguien. David jamás volvió a cometer adulterio. Ese es un arrepentimiento genuino. Ese es un arrepentimiento de verdad. La tentación puede ser muy fuerte. Mira, tal vez el sermón de hoy sería la caída de nosotros. ¿Quién puede pararse delante de Dios y decir que es intachable, que no ha cometido pecado? Yo creo que todos, hermanos, tenemos algo que confesar delante de Dios, porque no necesitamos llegar al asesinato si en nuestro corazón hay odio. No necesitamos llegar al adulterio si con nuestros ojos, con nuestra mente codiciamos a alguien que no es nuestra esposa, que no es nuestro esposo. Entonces, yo no sé si vengas el día de hoy y sientas que estás caído y que tienes mucho tiempo sin poder levantarte. Yo no sé si sientas ya el peso de tus pecados, que has vivido en una mentira últimamente, que tratas de engañarte a ti, tratas de engañar a tu familia, porque el pecado se esconde, siempre quiere vivir oculto. Pero el día de hoy necesitamos saber que Cristo quiere levantarnos. A todo el que ha caído, el Señor quiere levantarnos. Y aún, fíjate el amor de Dios, aún por las consecuencias de nuestros pecados, Jesús viene y toma nuestro lugar. Nuestra culpa, hermano, nuestros secretos más vergonzosos, nuestros pecados más grandes, nadie lo sabe. Los pequeñitos sí lo saben, ¿verdad? Nuestros arranques de enojo, una mentira fácil. Los pecados grandes son ocultos. Pero aún esos, hermanos, el Señor el día de hoy podría hacernos libres completamente y no acordarse nunca más de ellos y decir: mi hijo tiene un corazón perfecto. Perfecto, un corazón perfecto. El Señor nos quiere levantar, hermanos, con su gracia. El Señor es grande en misericordia. Cada mañana vuelve a tener misericordia de nosotros. Su sacrificio en la cruz, hermanos, tiene poder para limpiar todo pecado. Así que si el día de hoy sabes que hay pecado en tu corazón y por mucho tiempo ha permanecido allí, no lo has podido sacar, se ha vuelto parte de tu vida, parte de tus hábitos, la palabra de Dios siempre viene a dejarnos en evidencia. Y todo lo que se hace en lo oculto, el Señor lo pone en público. Y todo lo que se hace en oculto, el Señor siempre lo va a sacar a la luz. Todo se va a saber. El Señor sabe, conoce nuestros corazones. Pero el día de hoy nos ofrece perdón de pecados. ¿A qué nivel? Jamás se acordaría de lo que has hecho. Jamás. Para el Señor jamás sucedió. Nomás pide una condición, un tamaño de arrepentimiento. Nunca lo vuelvas a hacer. Nunca lo vuelvas a hacer. Arrepentimiento significa dar la vuelta y caminar en la dirección contraria. Ya no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Te invito a que te pongas de pie.